mes, las cédulas caducadas no son válidas para realizar trámites. La excepción por pandemia rigió hasta el 30 de junio. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, retoma desde hoy sus funciones. Sobre él pesaba una orden de prisión por un polémico dictamen. El conductor de un bus arrolló a un motociclista, chocó un auto y se encunetó. Se presume que conducía ebrio. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo este lunes 3 de julio. Las cédulas caducadas perdieron su vigencia. No se podrán presentar para trámites en bancos e instituciones públicas. Alejandra, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. El documento caducado solo servirá para sufragar el próximo 20 de agosto, como indica Alberto Luna. Las personas con cédulas caducadas ya no podrán utilizarlas en sus trámites desde este mes. El 30 de junio venció la prórroga que estableció el registro civil debido a las renovaciones represadas desde que empezó la pandemia. La cédula actualizada es requerida para realizar diligencias en los bancos, en las notarías, también en instituciones públicas, sirve inclusive para viajar. El fin de esta prórroga tomó por sorpresa a algunas personas que llegaron a la matriz del registro civil en Quito. Entonces estamos renovando ahora la cédula para el banco, para hacer transacciones. Tuve que actualizar la cédula. ¿Cuánto tiempo se ha tardado este procedimiento? Unos 30 minutos más o menos, desde que ingresé. La única excepción en la que se permite el uso de la cédula caducada es al momento de sufragar. De acuerdo al artículo 12 del Código de la Democracia, los ciudadanos se pueden acercar y sufragar, sea con su cédula o que sea con el pasaporte, sin importar la fecha de caducidad. La fecha de vigencia de la cédula consta en el reverso del documento. En la actualidad se emiten cédulas de color azul. Cuenta con un chip que contiene los datos personales del ciudadano. Su validez es de 1 década. En lo que va del año, el registro civil ha entregado más de 1 millón de cédulas de ciudadanía. Su horario de atención en todas sus agencias de escala nacional es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los electores más jóvenes de los comicios anticipados de agosto tendrán 17 años. No podrán votar los adolescentes que hayan cumplido 16. ¿Por qué? Francisco Arces explica que se usará el mismo padrón de febrero. 282,000 jóvenes que cumplieron 16 años no podrán votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Ellos no constan en el padrón electoral que para estos comicios es el mismo que se usó en febrero pasado y contiene los nombres de 13,4 millones de votantes, incluidos los registrados en el exterior. No hubo tiempo para actualizar el listado. Por tanto, el que se usará fue cerrado en julio del año pasado. Y por eso, quienes cumplieron 16 años entre esa fecha y el 24 de mayo, que fue el día en que se convocó a las elecciones anticipadas de este año, no ingresaron en el listado. Por eso, en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, los votantes más jóvenes ya habrán cumplido 17 años. Es un poco injusto, ya que todos merecemos al voto para saber quién mejor nos conviene para la sociedad. Eso es un poco injusto porque en sí necesitamos la opinión de todos. Según la ley en el Ecuador, el voto de las personas entre 16 y 18 años es facultativo, es decir, voluntario. En el padrón que se usó en las elecciones de febrero del 2023, constan 635,000 electores entre 16 y 18 años, es decir, el 4,7% del total de votantes en el Ecuador. Por eso, en las elecciones generales del próximo año, en las que se elegirá el presidente y vicepresidente, además de asambleístas para el próximo periodo, serán en las que por primera vez votarán quienes este año ya cumplieron 16 años, pero que para esos comicios ejercerán su voto ya con 17 años de edad. El juez John Rodríguez, quien emitió polémicas decisiones a favor de Jorge Glass, Pablo Romero y un líder de la banda Los Lobos, retoma este lunes sus funciones. El Consejo de la Judicatura no lo ha suspendido, la Fiscalía no lo ha procesado y la Corte de Guayas levantó la orden de detención. Jacqueline Rodas con el informe. John Rodríguez retoma hoy sus funciones como juez de Yaguachi. Según informó su abogado, ya no tiene impedimento legal, pese a sus polémicas decisiones. La última, devolver los derechos políticos a Jorge Glass, quien tiene sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. La Fiscalía le abrió una investigación por prevaricato, allanó su domicilio. El 10 de junio se emitió una orden de detención con fines investigativos y la policía lo buscaba,
pero Rodríguez desde la clandestinidad envió varios pedidos a la jueza Fabiola Gallardo, titular de la Corte de Guayas, para que levante la medida. Su solicitud fue aceptada. En un comunicado se justifica la decisión. Los jueces están obligados a velar por el derecho de las partes que intervienen en una investigación, por lo que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas revocó la orden de detención a fin de que John Rodríguez se presente a rendir su versión. Gallardo sostiene que la Fiscalía no ha formulado cargos en contra del juez y que la orden de detención solo tiene un tiempo de 24 horas y no es sancionatoria. Desde el Consejo de la Judicatura tampoco se ha suspendido a Rodríguez. Según el organismo, no han actuado porque no existe una denuncia formal. Además, el Tribunal Contencioso Electoral fijó para este miércoles la audiencia en su contra por presunta infracción electoral, pero se pospuso porque sacó un permiso médico por 15 días y no lo encontraron para notificarle. Mientras este jueves 6 de julio la Fiscalía lo llama a rendir versión. Su abogado asegura que cumplirá, pero vía telemática. La decisión a favor de Glass no es la única emitida por el juez de Yaguachi que ha causado cuestionamientos. También ordenó liberar a alias Ariel Cabecilla de los Lobos. Concedió el traslado desde La Roca a la prisión de Santo Domingo de 2 internos de la banda R7 señalados como responsables de una de las masacres carcelarias y liberó al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, sentenciado a 9 años por el secuestro de Fernando Balda. Una resolución de la Junta Monetaria y Financiera apunta a generar más créditos para los sectores empresariales. Aunque el techo de las tasas de interés aumentó, el Comité Empresarial sostiene que permitirá la reactivación del sector productivo. Desde este mes hay nuevas tasas de interés máximas para las empresas que requieran créditos en los segmentos corporativo y empresarial. Que no se trata de un incremento, se señala, sino de una modificación en la metodología de cálculo. ¿Por qué razón se hizo el cambio? Porque los créditos para estos segmentos en el último año se contrajeron. En el 2023, los bancos al segmento productivo le han prestado aproximadamente 12.300 millones de dólares. Esto implica una caída de 1.5%, son 191 millones menos. Y esto tiene un origen en el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales. Eso hizo que sea más caro captar recursos en el extranjero y entonces prestar a empresas y corporaciones ya no era negocio. Si es que el banco capta al 8%, al 7% y tiene que prestarlo al 9%, no alcanza para cubrir el riesgo, los costos administrativos, de administración, impuestos, etc. En el sector privado, si bien siempre instan por acceder a créditos más baratos, señalan que esta resolución de la Junta Monetaria y Financiera es una herramienta que va a ser de utilidad. Lo más importante es tener la opción de financiamiento, porque veíamos con mucha tristeza cómo algunas empresas querían, por ejemplo, prepararse para el fenómeno del Niño o crecer o ampliar sus negocios y no veían esta vía. La banca y el sector empresarial coinciden en que es una medida de mutuo beneficio que va a redundar en un fortalecimiento de la economía. 8 muertos y decenas de heridos en un ataque masivo de Israel contra un asentamiento en Palestina. El campo de refugiados de Jenin fue blanco de una operación contra el terrorismo. Oficiales palestinos niegan que desde ahí se ejecuten acciones contra la seguridad israelí. La incursión de las fuerzas de defensa comenzó en la madrugada. Fue un ataque terrestre y aéreo contra una zona que sirve como campamento de refugiados palestinos, pero que según Israel es un foco para la planificación y ejecución de actos terroristas. Hubo 10 rondas de bombardeos, a las que siguieron operaciones militares en las calles y edificios de este asentamiento en la ciudad de Jenin, una urbe de 40.000 habitantes en el norte de Cisjordania, donde según autoridades israelíes opera un grupo militante palestino asociado a la Yihad Islámica, movimiento considerado terrorista no solo por Israel, sino también por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. El balance a esta hora es de 8 muertos y 50 heridos. El traslado a los hospitales del área se produjo en medio de un intenso movimiento de ambulancias.
Israel advierte que el centro de mando objetivo del ataque proporcionaba refugio a individuos que están buscados por realizar atentados en meses recientes, pero además que reciben apoyo extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la pelea no es con el pueblo palestino, sino contra grupos extremistas financiados por Irán, entre ellos la Yihad Islámica y el grupo Hamas, y que no habrá refugio para terroristas. El primer ministro palestino respondió negando cualquier vínculo con grupos terroristas y acusó a Israel de querer desplazar a su gente, atacando a quienes se resisten a la ocupación israelí. Señaló también que el pueblo palestino se defenderá de las agresiones y poco después se reportaron también disparos desde el lado palestino como una reacción al ataque de Israel. En México, un accidente entre un bus y un tráiler lleno de migrantes dejó 4 muertos y 10 heridos. Uno de los lesionados es ecuatoriano. El accidente ocurrió este domingo. Un bus de turismo se chocó contra un tráiler que transportaba de manera ilegal 150 indocumentados. Ambos vehículos iban por una carretera del municipio de Galeana. El tráiler circulaba en sentido contrario cuando el chofer del bus se quedó dormido e impactó el contenedor. 3 migrantes que iban en el vehículo pesado salieron disparados, cayeron sobre el asfalto y murieron. Otros 10 quedaron heridos. Uno de ellos es ecuatoriano, pero hay otros de Honduras y Cuba. Los indocumentados que sobrevivieron huyeron del sitio al igual que el chofer del tráiler. En el bus viajaban 41 personas. Todas resultaron ilesas, menos el copiloto que falleció. A la zona llegó la Fiscalía y personal del Instituto de Migración para apoyar a los lesionados y comenzar el trámite de repatriación de los extranjeros muertos. Vamos a la pausa y al regresar 240.000 estudiantes se matricularon pero no asistieron a clases en el 2022. Disminuir la deserción escolar es uno de los retos del gobierno en las inscripciones al régimen Sierra. Le contaremos la fecha de inicio. También, ¿cuándo se conocerá al nuevo Contralor del Estado? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acelera el concurso. Disminuir la deserción escolar es uno de los retos que tiene el gobierno. En agosto empezará la matriculación para el nuevo ciclo académico en el régimen Sierra. Un reporte de Fabiola Santana. La deserción escolar es un problema que el gobierno busca erradicar, pero factores como el económico juegan en contra. En 2022, 240.000 estudiantes del país se matricularon y no fueron a las aulas, y 56.600 no se matricularon para el periodo 2022-2023 en el régimen Sierra, según cifras del Ministerio de Educación. El nuevo periodo escolar iniciará en agosto y el reto de la Secretaría de Estado será disminuir esta brecha. Campañas como la denominada Todos al Aula buscaron reinsertar al sistema de educación a 70.000 alumnos de entre 5 y 14 años. Hasta la fecha, nosotros hemos identificado a más de 21.130 niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema, de los cuales 11.860 aproximadamente ya se encuentran matriculados en el régimen Costa, Galápagos, Sierra, Amazonía. Para la ONG World Vision, atacar el problema de desempleo será fundamental para disminuir esta deserción. Las cifras reflejan que el 34% de quienes abandonan las aulas lo hicieron para ayudar en sus hogares. Aún hay adolescentes en riesgo, como este menor que vende frutas en el centro de Quito. Espera no abandonar las aulas en el próximo periodo. ¿Se le complica pagar el estudio? Sí, por eso estoy aquí ayudándola a vender. Mientras que esta mujer que lustra zapatos dice que se esfuerza por mantener a sus 4 hijos en las aulas, pues reconoce la importancia de la educación. Yo a ver cómo hago, pero la cosa es que tengo que darle para que vaya para allá. World Vision asegura que cada estudiante que deja las aulas corre un mayor riesgo de ser explotado laboralmente, mantener uniones maritales tempranas y más pobreza. El Consejo de Participación Ciudadana acelera el concurso del nuevo Contralor del Estado. Según el calendario, el 10 de octubre se conocerá quién ganó. Paul Romero con el informe. La Comisión Ciudadana de Selección del Contralor del Estado aprobó el cronograma para el concurso de oposición y méritos.
El 10 de octubre será nombrado el nuevo titular de la Contraloría para reemplazar a Carlos Riofrío, que asumió funciones en junio de 2021, tras la renuncia de la subrogante Valentina Zárate, quien a su vez reemplazó a otro subrogante, Pablo Celi, procesado por la justicia por presuntos actos de corrupción. Tenemos la obligación constitucional y, como dice el reglamento, de llevar adelante el concurso. Entonces, damos una apertura a que los candidatos sí sean impugnados y ahí el derecho de participación se cumple por esta comisión. El 17 de agosto terminará la fase de impugnaciones y apelaciones de los 103 concursantes cuando se haga pública la lista definitiva. La segunda fase del concurso, la calificación, recalificación de méritos, pruebas de oposición, se realizará desde el 18 de agosto hasta el 4 de octubre. Las pruebas de oposición y méritos serán valoradas sobre 100 puntos. La etapa de designación, que lo realizará el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizará entre el 5 y 10 de octubre. Este calendario coincide con la instalación de la nueva Asamblea Nacional prevista para ese mes. La posesión del nuevo Contralor será una de las primeras actividades de la nueva función legislativa. Alrededor de 6 días le toma a los narcos trasladar cocaína desde Ecuador hasta Estados Unidos, tomando el camino por El Salvador. 5 organizaciones criminales se disputan la ruta. Merlin Ochoa informa que luego de los controles en ese país centroamericano, el trayecto criminal ha cambiado. En Ecuador, 8 de cada 10 toneladas decomisadas iban a ser trasladadas por vía marítima, pues en cada embarcación pesquera se puede enviar 1.500 bloques de droga. Una vez que la cocaína ingresa desde Colombia por vía terrestre hasta Ecuador, la sustancia es trasladada en carros con doble fondo hasta las costas de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Desde ahí salen las lanchas rápidas o semisumergibles, bordean por la parte superior de las Islas Galápagos, pero los narcos necesitan reabastecerse de combustible. Lo hacen en alta mar frente a las costas de El Salvador. Luego continúan el trayecto hasta México, donde hunden la embarcación y trasladan por vía terrestre la cocaína hasta Estados Unidos. El catedrático y experto en temas de seguridad Mario Pazmiño indica que esta ruta gana terreno, pues inicialmente los narcos intentaban ingresar la droga a El Salvador para, por las carreteras de ese país, llegar a Norteamérica. El decomiso más reciente se dio durante el fin de semana. La Fuerza Naval de El Salvador incautó 1 tonelada de cocaína en el Pacífico y detuvo a 3 ecuatorianos y 3 mexicanos, según informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Decomisos que se concretan con trabajos de inteligencia de la Armada de Estados Unidos, que está en aguas internacionales. Tiene una flota que está operando en el área del Pacífico y además tiene satélites que están monitoreando todo lo que es el traslado de embarcaciones que pueden ser sospechosas. Son 6 los cárteles que mantienen una guerra para obtener el control absoluto de la droga en el Pacífico. Entre ellos está el Clan del Golfo y Sinaloa. Más adelante en Televistazo, el conductor de un bus arrolló a un motociclista en el suburbio de Guayaquil y terminó encunetado tras chocar contra otro auto cuando huía. Además, lluvias y deslaves dejan más de 10.000 personas desplazadas en China y cultivos inundados. Ya le contamos a cuánto ascienden las pérdidas económicas en ese país. Un motociclista muerto y 2 personas heridas dejó un siniestro ocurrido anoche en Guayaquil. El conductor de un bus supuestamente manejaba en estado de embriaguez y fue detenido. La emergencia se reportó anoche en el suburbio de Guayaquil. Un conductor de un bus urbano arrolló a un motociclista en las calles 34 y García Goyena, provocándole la muerte. Y el señor de la moto venía solito. Lo tiró con todo para allá. Siguió de largo como si nada. Siempre han habido accidentes aquí, muertos, uno más. Durante su huida, el bus se impactó contra otro vehículo y terminó encunetado en las calles Argentina y la 19, donde se realizan trabajos de regeneración urbana. El chofer intentó escapar, salió del transporte y cayó a una zanja. Moradores que escucharon el fuerte estruendo salieron. Lo sacaron del agua y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes de tránsito. Sí, venía impactando a un vehículo, lo que es cuadras más atrás y como vemos hay un disco pares, no lo ha respetado. Producto del choque, otras 2 personas resultaron heridas.
Durante la mañana se confirmó que el conductor quedó detenido y que habría manejado bajo los efectos del alcohol. Las autoridades iban a esperar la ayuda de maquinaria pesada para poder retirar el bus del sitio del incidente, ya que quedó incrustado en los fierros de un ducto cajón. Tres muertos y 5 heridos dejaron 3 ataques armados en Durán y Guayaquil. En uno de los casos, la víctima fue interceptada cuando conducía una tricimoto. Uno de los casos se reportó anoche en el sector Cerro Redondo del cantón Durán. Allí fue asesinado un ciudadano de aproximadamente 30 años. Según información preliminar, la víctima conducía una tricimoto cuando fue interceptada por hombres que le dispararon en al menos 5 ocasiones. Producto del ataque, cayó en una zanja. Casi a la par, en el mismo cantón, un hombre conocido como El Gordo fue acribillado cuando caminaba por la cooperativa Una Sola Fuerza. Su cuerpo quedó en la calle hasta que personal de criminalística acudió al sitio para trasladarlo hasta la morgue. Horas después, en Guayaquil, una balacera dejó un muerto y 5 personas heridas, entre ellas 2 mujeres. Según la policía, las víctimas estaban reunidas afuera de un inmueble ubicado en las calles 21 y Robles Chambers, en el sector de La Chala, cuando las balearon. Los heridos fueron trasladados hasta un hospital y se desconoce su pronóstico. El Consejo de la Judicatura incorporó solo a 9 fiscales para 6 provincias, esto en respuesta a un pedido de la Fiscalía General del Estado. Luisa María Heredia explica que hacen falta 500 agentes fiscales a escala nacional. En Ecuador hay déficit de fiscales. Tras la creación de 8 unidades especializadas en el 2021, se debieron incorporar al menos 500 agentes investigadores en todo el país, pero no ocurrió. Hay fiscales que deben asistir hasta 400 audiencias al día, lo cual es imposible de lograr. César Peña, fiscal de la Unidad de Denuncias contra Autores, Cómplices y Encubridores, por ejemplo, recibe hasta 2.000 denuncias diarias. En temas de delitos tales como robo, abuso de confianza, estafa, extorsión. Es parte de la investigación que se realiza a diario en esta unidad. Según la Fiscalía General del Estado, la media es de 4,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional plantea la necesidad de contar con 12 fiscales por cada 100.000 habitantes, es decir, casi el triple. El Consejo de la Judicatura recientemente incorporó nuevos agentes fiscales, apenas 9 para Guayas, Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. Entre febrero y junio de este año designó también a 21 jueces, lo que se suma a la entrega de 255 nombramientos provisionales a funcionarios en las unidades judiciales de todo el país. En Guayaquil se realizó un evento a ritmo de marimba para recaudar fondos y donaciones para los damnificados en la provincia de Esmeraldas. Gabriela Carpio nos informa. La jornada de solidaridad estuvo marcada por el ritmo de la marimba. Decenas de personas asistieron a los exteriores de la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil para presenciar un amplio programa cultural. La organización estuvo a cargo del Colectivo Nacional de Solidaridad con Esmeraldas para ayudar a los damnificados por el desbordamiento de ríos en la provincia verde. Un SOS permanente para nuestros hermanos de Esmeralda, que se encuentran en emergencia y que necesitan hoy del Estado que asuma con responsabilidad esta situación. Diferentes agrupaciones musicales y de marimba se unieron en esta labor. Las donaciones se receptaron en medio de la música y el arte, que primaron a lo largo de este evento, que incluyó una teletón y una feria ciudadana. Necesitamos cuadernos, necesitamos alimentos no perecibles, necesitamos agua en Esmeralda, que siendo una ciudad con muchos ríos, es una situación difícil el tema del agua potable que no existe allá. Estos colectivos esperan realizar más jornadas de este tipo para ayudar a enfrentar las inundaciones en Esmeraldas, que han dejado un promedio de 14.000 personas afectadas. Al volver, conozca quién es la guayaquileña Delary Stoffers, la nueva Miss Ecuador 2023, que representará al país en Miss Universo. La Agencia de Tránsito Municipal ha identificado las intersecciones donde bandas delictivas dañan o hurtan los cables para afectar los semáforos y así provocar caos y delinquir. Incluso los agentes han sido amenazados.
Tulcán y Hurtado fue una de las intersecciones donde el semáforo dejó de funcionar hace pocos días debido al robo de cables que alimentan de energía los dispositivos. Una situación similar se registra en 23 puntos de Guayaquil. Es un mal que viene creciendo. Hay personas que los llamados chamberos que se dedican a esta actividad y nos están perjudicando, pero no es una sola, sino que son algunas. Incluso me permito comentar un poco más allá que ya han habido acciones concretas. Se realizó la aprehensión de un sujeto que estaba sustrayendo cables. Manuel Cancín, director del Departamento de Planificación de la ATM, indicó que algunos casos se solucionan rápido, pero hay otros, como el de las calles Lizardo García y Portete, donde toman semanas a resolver, porque además de cables cortados, hay tapas dañadas que representan un peligro para vehículos y peatones. De lo que rompen el piso, de lo que dañan los postes, el tema de soldadura, el tema de mano de obra, que en realidad eso es cuantificable, pero lo que no se puede cuantificar es el daño que causan a la ciudadanía. El daño de los semáforos ha ocasionado accidentes de tránsito, por lo que la ATM envía agentes para controlar el flujo vehicular. Sin embargo, la entidad advierte que hay agentes que han sido amenazados por delincuentes cuando realizan su trabajo. En una moto, por lo general, y le dice retírate o te vamos a hacer daño. Porque ellos, ¿qué es lo que buscan? Ellos buscan el caos, ellos buscan desestabilizar, porque dentro del caos ellos pueden cometer sus delitos. Insisten en la colaboración de la ciudadanía, tanto en la prudencia al conducir como en denunciar el robo de cables o equipos de electricidad. Porque el daño no solamente en el tránsito, en la movilidad, sino en la seguridad ciudadana. De los 23 puntos afectados en la ciudad, el 40% han sido solucionados, es decir, que hay 10 semáforos que ya están operativos. Durante este mes, no solo Guayaquil está de fiesta, también se celebra la cantonización de 3 ciudades y la provincialización de Tungurahua. Este lunes, Santo Domingo, Quinindé y El Carmen realizan actos cívicos. Luis Alfredo Zúñiga amplía la información. Inició julio y a la par, 10 fiestas de cantonización y una por provincialización en el país. 4 de estas celebraciones se realizaron este lunes. Son 56 años de cantonización los que conmemora Santo Domingo este 3 de julio. Las autoridades arrancaron los festejos el fin de semana con un concierto con artistas nacionales y extranjeros, mientras la mañana de este lunes se realizó un minuto cívico en el Parque Joaquín Saracay y que contó con la participación del alcalde Wilson Erazo, quien dio paso al desfile militar por la avenida 29 de Mayo. Esta ciudad manabita también celebra sus 56 años de cantonización. Este lunes hubo un desfile que inició a las 8 de la mañana. A lo largo de la avenida Chone, estudiantes, deportistas y miembros de grupos sociales participaron con música y baile. A las 2 de la tarde se realizará la sesión solemne y en la noche está previsto un gran baile popular. En este cantón se realizó un desfile cívico y militar a lo largo de la avenida 6 de diciembre por los 56 años de cantonización. Colegios con sus bandas de guerra animaron a los asistentes. A las 2 de la tarde se realizará la sesión solemne y a las 6 está previsto un festival artístico y cultural en la avenida Nueva Jerusalén. A las 5 de la tarde se llevará a cabo la sesión solemne por los 163 años de provincialización. El evento cívico se realizará en el auditorio de la prefectura. Cotacachi, Yaguachi, Pelileo, Loja, Chone y Esmeraldas también festejarán su cantonización en este mes. La guayaquileña Delary Stoffers es la nueva Miss Ecuador. Esta joven de 23 años asegura que durante su reinado trabajará por las madres solteras del país y que se alista para el Miss Universo. Estefanía Arias conversó con ella. Lo que fue un sueño de niña, hoy es una realidad. Delary Stoffer es la nueva Miss Ecuador. A esta guayaquileña de 23 años aún le cuesta creer que consiguió la corona, un logro que lo cumplió por su padre. Mi papi desde muy pequeña dijo que yo iba a ser reina. Mi papi falleció cuando yo era pequeña, entonces mi mami me crió con principios y valores, que es lo que verdaderamente tiene una reina.
y bueno, entrar en Ecuador queriéndolo materializar. Su padre era holandés y a eso se debe su nombre no muy común. Estudia administración de empresas y se describe como una mujer bien guayaca. De hecho, resalta el haber ganado el concurso justo en julio, mes en el que se celebran las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico. Así es, ya vienen nuestras fiestas y qué mejor que celebrarlo de esta manera. Mi plato típico en general, el encebollado. No puede faltar, cada domingo en mi familia lo compartíamos siempre con un encebollado en la mesa. ¿Con chifle o con pan? Con chifle, seguro. Delari es también modelo profesional desde hace 7 años. Ha desfilado para grandes marcas y diseñadores locales. Tras ganar el concurso, ahora trabajará en su proyecto social, enfocado en las madres solteras del país. Me gustaría empezar dándoles cursos de salud mental, salud física, empoderamiento, emprendimiento, para que ellas se puedan sentir seguras y que puedan avanzar. Otro de sus retos es prepararse para el certamen de Miss Universo, que será en El Salvador. Proyectar cómo quiero que el mundo conozca a mi Ecuador del alma. También, obviamente, nuestros 4 mundos que tenemos de todo en nuestro país, costa, sierra, oriente, todo eso me gustaría que el mundo lo sepa, que se dé cuenta de lo mágico que es nuestro país. Esta joven sabe que el camino no será fácil, pero como es experta conquistando pasarelas, está segura que dejará el nombre del país en alto.